Entonces, iniciemos con humanismo. ¿Qué es humanismo y de dónde viene? El humanismo fue un movimiento filosófico, artístico y cultural iniciado en Europa cerca del siglo XIV y XV. El humanismo tenía como idea, fundamento, al hombre, desplazar el teocentrismo medieval, el estudio de Dios, y posicionar al hombre como el origen de todo. Ahora, ¿qué es diferente eso a la antropología, al antropocentrismo? Mientras que el antropocentrismo solamente estudia al hombre, su cultura y, y ya, el origen del hombre, el humanismo estudia sus problemas, sus valores, todo lo que comprende al hombre, desde el más mínimo detalle, chiquito, hasta el más grande problema. Ahora vamos a hablar sobre sus estrategias, ¿sí? ¿Qué es lo que hace al humanismo un movimiento, porque no es una escuela, es un movimiento muy atractivo para querer seguirlo o querer interesarse en sus fundamentos, en su ideología? El primero es que le da mucha importancia al individuo, ¿sí? A la libertad personal, al libre albedrío, a la creatividad individual y a la espontaneidad. Luego, echa de un lado la experiencia consciente, ¿sí? No le importa. Y pone énfasis en todo lo relacionado con la naturaleza humana. Como dije anteriormente, el humanismo se concentra desde el mínimo detalle del ser humano hasta el más complejo. Y ahora, algo que cabe recalcar es que los humanistas desean destacar la salud mental y todos los atributos positivos de la vida, como la felicidad, satisfacción, el éxtasis, ¿sí? Entonces, los integrantes del movimiento comparten pues las siguientes cosas. Primero, el afán por centrarse en la persona, ¿sí? En ella misma, en su experiencia interior, el significado que le da la persona a sus experiencias y en la autopresencia que esto supone. ¿Sí? Normal, ahí vamos bien. Bien. Segundo, esto también comparten el hecho de enfatizar las características distintivas y específicamente humanas, decisión, creatividad y autorrealización, cosas que dependen única y exclusivamente del ser humano. Como dije antes, desplaza el teocentrismo, desplaza a Dios. En el humanismo Dios no está en la ecuación, sino está solamente Él. Y como lo puede evidenciar también con el hecho de que sí o sí ellos toman sus propias decisiones, tienen su propia creatividad y se autorrealizan según su pensamiento. El tercer punto, mantienen el criterio de significado intrínseco en la selección de problemas a investigar, en contra de un valor inspirado únicamente en el valor de la objetividad. ¿Sí? Son objetivos. Nada, nada que ver, solamente objetivos. Y por último, comparten su compromiso con el valor de la dignidad humana, ¿sí? Lo que es el honor, la dignidad, honestidad. También, al igual que el interés en el desarrollo pleno del potencial inherente de cada persona. ¿Qué quiere decir esto? Que buscan que cada persona alcance sus máximas habilidades, su máximo potencial, que llegue al punto más alto que éste puede llegar pues de manera propia, que tiene los talentos, que tiene el don, tiene la capacidad, pero pues no sabe cómo hacerlo. El humanismo se encarga de esto. Y ocupa de manera de que la persona es el centro, se descubre a ella misma y también pues descubra su relación con los demás, con su entorno, pero en sí se mantiene lo mismo. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Para finalizar, ¿cuál es la estrategia del humanismo? Vende la idea de que el ser humano solo se necesita a él mismo. Esa es su máxima estrategia. Dentro de los representantes del humanismo tenemos al holandés Erasmo Rotterdam, al francés Michel Montaigne, al español Juan Luis Vives, al italiano Leonardo Bruni, al inglés Tomás Moro y al español Antonio Martínez de Cala, entre otros. Ahora veremos algunos de ellos con algunos detalles. Francesco Petrarca fue un poeta, filósofo, filólogo, considerado el precursor del humanismo, pilar fundamental de la literatura italiana.
especialmente gracias a su obra Cancionero. Giovanni Boccaccio fue un escritor y humanista italiano. Es uno de los padres, junto con Dante y Petrarca, de la literatura en italiano. Compuso también varias obras en latín. Erasmo de Rotterdam fue un filósofo humanista, filólogo y teólogo cristiano neerlandés, considerado como uno de los más grandes eruditos del Renacimiento nórdico. Montaigne fue un filósofo, escritor, humanista y moralista francés del Renacimiento, autor de los ensayos y creador del género literario conocido en la Edad Moderna como ensayo. Ha sido calificado como el más clásico de los modernos y el más moderno de los clásicos. Luis Vives defendió la gramática, la poética y la retórica contra el lenguaje abstracto de los escolásticos. Se le conoce como el primer pedagogo sistemático de los tiempos modernos. Aplicó la psicología en la educación, se opuso a los métodos escolásticos, recomendando el empleo del método inductivo y experimental. Leonardo Bruni, el humanista italiano más importante de los principios del siglo XV, se hizo famoso por sus historias y biografías y sus traducciones de obras griegas antiguas. Su proyecto más ambicioso fue una historia de la ciudad de Florencia, celebrado como la principal figura literaria y el autor más vendido de su época. Bruni disfrutó de un gran éxito en su vida. Tomás Moro. Su obra más importante y por la que es conocido es Utopía, en 1516, una sátira política sobre la vida en una isla ficticia. En esta isla, los intereses de los individuos están subordinados a los de la sociedad como conjunto. Es una comunidad que establece la propiedad común de los bienes y se plantea la posibilidad de crear un estado justo, en la que todos sus habitantes alcanzan la felicidad por la organización del Estado, que creen que es la mejor y única forma de gobernar honestamente. Su negativa a reconocer legítimo el subsiguiente matrimonio de Enrique VIII con Ana Bolena, prestando juramento a la ley de sucesión, hizo que el rey le encerrara en la Torre de Londres el 17 de abril y que fuera encarcelado hasta ser decapitado el 6 de julio del siguiente año, en 1535. Antonio Martínez de Cala, o Antonio de Lebrija, en 1498 publicó su célebre obra Gramática Castellana, obra por la que ha pasado a la historia. Nebrija dedicó este libro famoso a la reina Isabel la Católica. Críticas al humanismo. El principal cuestionamiento que se le ha hecho a las aproximaciones psicológicas de esta corriente es su falta de rigor teórico. Esto motivado principalmente por la crítica a los modelos académicos de adquisición del conocimiento. Las psicologías humanistas privilegiaban la experiencia directa, el aprendizaje vivencial en sus centros de información. También los supuestos básicos de la psicología humanista son criticados por el hecho de que los datos de las pequeñas y distorsionadas muestras no son confiables estadísticamente. Esto se debe a la extrema subjetividad de esta teoría, es decir, que está basada en intuiciones, predicciones y no bajo un método científico. A pesar de ser una de las principales y más recurridas corrientes de la psicología moderna y de tener muchos simpatizantes, la psicología humanista no se ha librado de tener críticas, especialmente apuntando a su falta de solidez. La psicología humanista se identifica con el conductualismo con base en los trabajos de Watson y Skinner. Ambos señalaron que los eventos del entorno constituyen la causa de la conducta humana y negaron la importancia de los hechos, eventos mentales. También la psicología humanista subestima la naturaleza acumulativa de la ciencia, al insistir en que a la psicología científica no le interesan los atributos humanos más elevados. El tipo de psicología científica que critican los psicólogos humanistas ofrece el fundamento para el futuro estudio de características humanas más complejos. La descripción del hombre que ofrece la psicología humanista representa el pensamiento más idealista
y no cuenta con el respaldo de los hechos acumulados por la psicología más objetiva. Se alega que omiten los hechos solo porque no son gratos. La psicología humanista critica las demás corrientes psicológicas, a pesar de que han hecho aportaciones significativas al mejoramiento de la condición humana, han hecho lo mismo que pretende la psicología humanista. La psicología humanista rechaza la metodología científica tradicional como medio para evaluar las proposiciones formuladas en relación con los seres humanos. En caso de que proponga la intuición o el razonamiento, sería más apropiado hablar de filosofía o incluso de religión y no de psicología, lo cual suele considerarse como un retorno al pasado precientífico de la psicología. La psicología humanista también rechaza la investigación animal. Los psicólogos humanistas están volviendo la espalda a una extremadamente valiosa fuente de conocimiento respecto de los seres humanos. No aprovechar los hallazgos de la teoría de la evolución en el estudio de la conducta humana constituye, por decirlo menos, un retroceso. Muchos de los términos y conceptos que los psicólogos humanistas emplean son tan vagos que desafían la posibilidad de definirlos y verificarlos con claridad. Incluso hay confusión en torno a la definición de la psicología humanista. Y por último, el hecho de que no intenta explicar o prevenir comportamientos malignos o psicóticos. Características del humanismo. La psicología humanista tiene como principal característica considerar al ser humano como un todo, sabiendo que existen múltiples factores que intervienen en la salud mental, en su crecimiento personal y en su autorrealización. Entre ellas convergen e interrelacionan aspectos como las emociones, el cuerpo, los sentimientos, la conducta, los pensamientos, etc. Pocos enfoques de la psicología ponen de forma directa su mirada en los rasgos y comportamientos positivos del ser humano. Dentro de nosotros mismos hay una capacidad altamente valiosa que puede garantizar nuestro bienestar y equilibrio. Algunas características principales de la corriente humanista son: mantener una actitud de comprensión empática hacia el cliente y a su experiencia subjetiva, respeto por los valores culturales del cliente y por su libertad de expresión, explorar los problemas del cliente de forma auténtica y colaborativa, de manera que se le ayude a garantizar en conciencia sobre sí mismo y en responsabilidad. Explorar expectativas y metas del cliente, incluyendo lo que espera obtener del proceso terapéutico. Estimular la motivación del cliente. Clasificar el rol de ayuda al terapeuta sin interferir en la autodeterminación del cliente. Negociar un contrato que clarifique hacia dónde quieren ir en la terapia. También hay una serie de elementos de la psicología humanista que, cuando se llevan a cabo dentro del contexto de terapia, reciben el nombre de terapia centrada en la persona. Algunos de los rasgos más importantes de la psicología humanista son: 1. No juzgar. Las personas y técnicas del humanismo se basan en un enfoque en el que el profesional no juzga lo que la persona cuenta en terapia. 2. Empatía. Un aspecto fundamental de la terapia centrada en la persona es la empatía. Los terapeutas que adoptan un enfoque humanista se acercan a sus clientes cuando exploran los aspectos emocionales. 3. No patologizar. Muchos terapeutas humanistas dejan a un lado la jerga clínica, así como el diagnóstico, y se centra en la esencia de la persona. Muchos humanistas emplean el enfoque centrado en la persona para animar al cliente y centrarse en sus fortalezas. 4. El énfasis del yo. El objetivo de esta terapia es promover la expresión de sentimientos, pensamientos y emociones a través del diálogo. En algunos casos se anima al cliente a escribir, pintar y actuar como formas de expresar los sentimientos. 5. Existencial. Los componentes existenciales son una de las características más importantes del humanismo. Los terapeutas existencialistas ayudan a los clientes a trabajar patrones restrictivos y enfoques que fomentan la creatividad como una forma de expresarse. Las 4 dimensiones existencialistas exploradas son la física, la psicológica, la social y la espiritual. ¿Qué dice el humanismo sobre la mente humana? Para el humanismo, el hombre no es un ser esclavo de sus instintos e ideas reprimidas como lo hace el psicoanálisis, ni una máquina programable desde el entorno que los conductistas puedan manipular. Para la psicología humanista, el hombre es libre, autodeterminado, su comportamiento y su visión del mundo son altamente subjetivos e importan en terapia. El sujeto visto por un humanista es esencialmente bueno y se desarrolla gracias a su afán de realización. Los psicólogos humanistas no observan la conducta humana solo a través de los ojos del observador, sino también a través de la persona que actúa o piensa.
entienden que el comportamiento humano no puede separarse de sus sentimientos, intenciones, autoimagen o historia personal. La psicología humanista toma características del existencialismo y la fenomenología y propone un estudio del ser humano entendiéndolo como un ser consciente, intencional y en constante desarrollo, y cuyas representaciones mentales y estados subjetivos son una fuente válida de conocimiento sobre sí mismo. Además, la psicología humanista entiende que el comportamiento objetivable está causado por procesos mentales subjetivos, aspecto el que difiere radicalmente con su conductismo.